y también pues rector del ITESO, que es la Universidad Jesuita de aquí de Guadalajara, mi alma mater también. Y pues los saludo con mucho gusto, padre. Bienvenido a Mega Noticias. Pues antes que nada, bueno, mis condolencias. Sé que para los jesuitas la muerte de un hermano dentro de la orden pues es como si fuera la muerte de un hermano carnal, ¿no? No sé si nos pudiera explicar un poquito más de esto. ¿Cómo podemos nosotros conocer qué es lo que significaba el que el Papa Francisco era un jesuita? ¿Qué significa esto para los mismos jesuitas y para quienes a lo mejor no conocen mucho de la orden a la que pertenecía el Papa Francisco? Muy buenos días, Eduardo, y buenos días a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Es un punto importante, sin lugar a dudas, el haber recorrido el camino espiritual propio de la formación de la compañía, que está muy centrado en la vivencia del Evangelio, es decir, el acercarse al texto de los evangelios no como un relato, una mera narrativa literaria o histórica o podemos decir devota, sino como la posibilidad de adentrarse a una experiencia de vida, al encuentro con el Jesús vivo, con resucitado, se traduce en una manera de estar en el mundo. Una manera de estar en el mundo que exige la congruencia de lo que decimos y hacemos con lo que los evangelios nos enseñan. Y eso es lo que vemos como central en el testimonio, en la vida del Papa Francisco. Un hombre que supo vivir de manera coherente, congruente con lo que los evangelios nos presentan a través del testimonio del Señor Jesús, ¿no? Esta centralidad de la persona, una religión que está basada, sustentada en las relaciones interpersonales, en el cuidado de la persona como imagen de Dios, más que en objetos sagrados o en rituales que tienen su riqueza y su importancia, siempre y cuando no sustituyan o dejen atrás la dignidad de las personas. Este ethos, esta ética, esta sensibilidad, desde luego que sentimos que la compartimos con el Papa Francisco, y eso nos permitió no solamente entender, percibir, captar, sino sumarnos a su organización. ¿Cómo podemos entender la fuerza o el poder, por así decirlo, porque es como así muchas veces se menciona, que han ganado los jesuitas, y lo digo de un poder desde una manera simbólica, ¿no? Por el tema de sus instituciones educativas, tienen una gran labor educativa en México y en todo el mundo, tienen también una gran labor en el tema de los derechos humanos, pero ¿cómo podemos entender más la conexión o el carisma de los jesuitas en México y por qué el Papa Francisco se le considera un reformador en la Iglesia? Gracias, Eduardo. Sí, la compañía nace con un espíritu misionero. De hecho, algunos investigadores, historiadores, sobre el propio término misión y su concepto surge desde la propia experiencia de la compañía. La compañía la compañía de Jesús, la orden religiosa a la que perteneció el Papa Francisco, se concibe a sí misma como enviada en una misión, y su misión es llevar la buena noticia del Señor Jesús. Eso es lo que significa evangelizar. Y entender evangelizar no solamente como la transmisión de la doctrina, que es importante, digamos que es un referente de en qué dirección encontramos una verdad vital existencial, sino evangelizar es ser una buena noticia para las personas a quienes somos enviados.
Entonces, la compañía trata de ser una buena noticia. Se compromete a que al transmitir pues los valores del Evangelio y sobre todo el encuentro con el Jesús vivo, con el Jesús resucitado, este es un buen tiempo para recordarlo, este tiempo de Pascua, transmitimos una buena noticia. Desde el inicio de la compañía se vio que un espacio particularmente rico para esta misión era la educación. Entonces la compañía ha estado desde sus inicios vinculada a la educación. Segundo elemento importante de la misión es ir a los lugares donde otras personas o no quieren ir o no pueden. Entonces la misión de la compañía desde sus inicios es a la frontera, a los espacios de frontera, de vanguardia. Primero físicos, digamos geográficos. Tenemos la vida de San Francisco Javier, que fue un gran andarín, recorrió medio mundo en una época en que eso era prácticamente imposible. Y con el tiempo se fue viendo también la importancia de que fueran las fronteras de la ciencia, por ejemplo, las fronteras de la organización social, de la manera como nos entendemos, etcétera, ¿no? Este diálogo fe y ciencia también ha sido uno de las misiones importantes de la compañía. Lo que habría que subrayar, regresando a lo que decía al inicio, propio del espíritu ignaciana, es esta importancia de mantener un diálogo con las personas concretas, escuchas, para tratar de entender su situación y cómo el Evangelio puede iluminar esa situación. Eso lo vemos en todo el pontificado del Papa Francisco. En todo momento es un papa de diálogo, quiere escuchar a la gente, quiere entender lo que están viviendo, quiere llevar la luz del Evangelio, de la esperanza que Cristo nos da a todas las personas, a cada persona, y de manera particular a quienes se sienten en el margen, ¿no? Quienes se sienten descartados, una palabra que él utilizó desde el inicio. La iglesia es una iglesia en salida, nos decía, no es una iglesia centrada en sí misma, esperando a ver qué personas acuden a ella, que es una iglesia en misión, una iglesia que debe de salir para encontrar a las personas de manera concreta, escucharlas y así poder ser una fuente de esperanza. Padre Alexander Satirka, sacerdote jesuita, rector del ITESO, hay voces conservadoras también, digo, así como también hay pues el reconocimiento de lo que intentó, de lo que hizo el Papa Francisco. Hay voces conservadoras desde el interior de la Iglesia que hablan que durante el periodo papal y también en muchas de las obras y de las organizaciones jesuitas, pues se ha tendido o se ha ido mucho hacia el progresismo, hacia una radicalización de ideologías que hay quienes las consideran contrarias al espíritu de la Iglesia. ¿Usted qué diría al respecto? Es un buen punto. Convertir una religión, una espiritualidad, una práctica realmente religiosa. Recordemos que religión literalmente significa religar, reunir, volver a unir. Entonces, una auténtica religión siempre va a permitir que la persona se una al Dios vivo, que tenga una experiencia de Dios que cambia su vida. Eso lo entendió, por ejemplo, Pablo de Tarso, uno de los grandes apóstoles. Él había sido anteriormente fariseo, creía que a Dios se le servía en seguir una serie de reglas, de prácticas cultuales, es decir, una religión centrada en objetos sagrados, no solamente objetos materiales, sino también objetos, digamos, conceptuales o culturales, como puede ser una práctica religiosa meramente ritual o externa. Y Pablo, al encontrarse con Cristo, al descubrir al resucitado, se da cuenta que una auténtica religión siempre implica una relación interpersonal.
una relación interpersonal, desde luego, con el Dios vivo, que no es un concepto, no es una doctrina, no es una serie de preceptos, y mucho menos prácticas externas, por más llamativas o antiguas que puedan ser, sino este camino del encuentro interpersonal, de podernos conocer y amar como personas. Dios así salva, amando a las personas concretamente en relaciones interpersonales. Pues bien, absolutamente todo se puede con una ideología. ¿Cuál es la diferencia entre una religión y una ideología? Pues que una ideología abandona a la persona y se centra, como decía hace un momento, en objetos sagrados. Los objetos son mucho más fáciles de controlar, de manipular. De que algunas personas digan, pues yo tengo acceso a estos objetos sagrados, yo decido quién se acerca a ellos, quién interactúa con ellos. De alguna manera estoy diciendo, yo decido quién se salva. Eso es una ideología, y hay ideologías de derechas y hay ideologías de izquierda, sin lugar a dudas. El ideologizar, el cosificar la relación con Dios y con los seres humanos no es exclusivo de ninguno de estos dos campos, digamos, de la tendencia política liberal o conservadora, o filosófica, inclusive liberal o conservadora. Aquí lo que está en juego y lo que es el centro del evangelio, del sentido cristiano, de la verdad y de la realidad humana, es la persona y estas relaciones interpersonales. Todos cometemos errores, todos tenemos una visión necesariamente parcial de la realidad. Desde luego que el Papa Francisco, como todos los pontífices, también cometieron errores. Recordemos que este dogma, principio de fe de la Iglesia Católica, de la infalibilidad del Papa, es con relación a cuestiones de fe que el Papa personalmente declara como verdades, ¿no? Lo cual quiere decir que todo aquello que no está bajo esa solemne, digamos, declaración, pues describe la fragilidad de cualquier persona. Padre, yo creo que el temor de muchos de nosotros, sí. No, perdón. No, termine, por favor, termine. No, decía que el temor de muchos de nosotros es que se le dé o pueda presentarse una tendencia a despersonalizar el quehacer de la Iglesia y el mensaje de la Iglesia, es decir, dejar de oír a todas las personas, dejar de oír sobre todo a quienes se han vivido en el margen, se han percibido discriminados o no aceptados, y volver a o crear una institución de cosas sagradas, de objetos sagrados, de referencias, como decía, doctrinales sagradas que dejan a un lado la persona, sus necesidades y su centralidad en el proyecto de Dios. Padre, le agradezco mucho, el tiempo nos atropella. Es muy interesante, ojalá que tuviéramos más tiempo para conversar. Le agradezco mucho por esta charla con Mega Noticias y espero tener la oportunidad de poder conversar con usted. Muchas gracias, padre. Gracias a ti, Eduardo, gracias a todo el equipo. Un buen día a todas y todos.